darle avance. Eh, los controles en todo el, o los mandos en donde yo voy a estar interactuando, recuerden que en la cuestión de los videojuegos, la única forma de que el videojuego entienda que yo estoy generando una interacción con él es a través del control. Y el control es algo muy importante y ha ido avanzando a lo largo de la historia. Tanto su acomodo, sus tamaños, su forma, su disposición, su ergonomía. Y todo esto tiene un porqué. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. No importa que tú nunca hayas jugado un videojuego. No importa. Realmente todo es muy intuitivo. En relación al tema de mandos o controles en videojuegos, todo es excesivamente intuitivo. Porque tiene un porqué de la existencia de cada una de las cosas. En este caso, tenemos que en 1958, William Higginbotham, él fabricó, él era un físico y él fabricó el juego Tennis for Two en un osciloscopio. Prácticamente era un juego de tenis para dos personas, en donde él se dio cuenta que necesitaba algo más que mandos específicos enviados por programación, sino necesitaba algo más analógico, algo más de uso práctico. Y entonces inventó este control que está acá, lápiz. Tenemos este mando de aquí, que fue el desarrollado para el Tennis for Two. Tenemos que entender que este mando, de hecho, vamos a ver. Oh, vamos a buscar un videito rápido. Creo que va a quedar muchísimo mejor explicado con un video que con imágenes como tal. Ok, vamos a compartir para que no quede ninguna duda. Ahí está. Entonces, ese es el osciloscopio. Y fíjense cómo tenía una perilla y un botón pulsable. Y así se jugaba este juego. Entonces, entendiendo esto, el mando va orientado a la situación de eh, una perilla y un botón que si lo pulsabas generaba una acción, ¿no? En este caso, desafortunadamente, tanto la perilla utilizada o empleada para el videojuego era no muy precisa. Muchas veces fallaba y no se posicionaba en donde uno deseaba. De igual forma, el botón pulsable era muy rígido, era excesivamente rígido. Y el control iba conectado directamente a la consola. Eh, en ningún momento se podían separar, ya que el osciloscopio es una máquina muy grande, es una computadora antigua, muy grande, y no se podía separar de ella, ¿no? Y todo iba enchufado con tornillos. En este caso, pues sí ayudó a facilitar como cierta relación de, de la cuestión de los controles, pero sin duda alguna es como que era una herramienta muy, muy arcaica para el uso que se requería de precisión. Posteriormente tenemos el Magnavox Odyssey en 1972 con Ralph H. Beer, que justamente
Saludos, maestro. Vamos a buscar un videín. Ok, vamos a compartir pantalla. Que este... Ah, no, no es aquí. Es este de aquí. Esta es la pantalla de inicio del Odyssey. Fíjense cómo el control era como una tostadora en chiquito. No difería mucho. De hecho es interesante porque en esta consola, no sé si ven este como este grid, tú le tenías que pegar eh, unas plantillas a la tele, o sea, no había gráficos como tal, el único gráfico que había era el cuadro grandote y las pelotas en forma de píxeles. Eh, y pues prácticamente era como estar interactuando con plantillas con tu pantalla, o sea, no era eh, gráficos muy elevados, ni mucho menos, ¿no? Pero en este caso, como estábamos hablando de los controles, tenemos que entender que el control específicamente estaba diseñado con perillas. Ay, fallé ahí. Serían estas perillas, esta y esta. Ya sumamos una perilla más. Siguen siendo perillas que no tienen una adecuada retroalimentación de lo que tú estás haciendo. Y un botón pulsable, que es este de aquí. Estos también iban conectados directamente a la televisión, perdón, a la consola, y no se podían desenchufar. La idea de estos controles es que eran muy incómodos. Prácticamente imagínense cargar durante 20, 30 minutos este control o este de acá. Realmente te cansaría muchísimo las manos, ¿no? No, no habría como que forma de mantener mucho tiempo a las personas jugando por el hecho de que los controles no son ergonómicos hasta esta etapa tan temprana de desarrollo. Posteriormente viene la Channel F, que está hecha por Fairchild, que es una empresa que se encargaba a desarrollar microchips, que es donde ya empezó a generarse la fabricación de los microchips en 1976. De hecho, nuevamente vamos a buscar un video para que vean cómo es la interacción de este mando. Vamos a buscarlo. Ok, vamos a compartir el video. Sería este de acá. Y fíjense cómo es algo raro. Tú jugabas con una mano y podías, fíjense cómo es una perilla pulsable con movimiento. Esto no cuenta como un joystick. Fíjense cómo es una perilla.
Aquí le llama joystick, pero como tal no era un joystick. Y así es, ¿no? O sea, este es una persona que está tratando, o sea, compró este control y lo está tratando de descifrar. Realmente es un control que va enfocado a una perilla, sigue siendo una perilla, este como triángulo, esta forma en triángulo, es una perilla y tiene botón pulsable también. De hecho, vamos a dejar de compartir este y les voy a compartir este de acá. Por ahí comentan, pues sí parece un gigante, como que un gigante. Eh, es que más que, es que entiendan que un joystick es otro, lo vamos a ver más adelante. Más que tener un movimiento en 360, si se fijan, este tenía un botón pulsable de este lado y de igual forma acá tenía una perilla pulsable. La perilla fungía más un joystick. Parece, más no es. ¿Por qué no es un joystick? Por lo siguiente. Esta perilla se mueve o tiene movilidad así o así, ¿no? De igual forma, esta se puede generar una pulsación hacia abajo o también se puede generar una instrucción del mismo, ¿no? La funcionalidad de este elemento iba más en torno al giro que al movimiento direccional arriba, abajo, que tiene un joystick. ¿Ok? Si vamos a borrar esto, vamos a ponerlo en esta parte de la pantalla, en la parte de abajo. Un joystick cumple con esta función. 4 ejes direccionales enfocados al X y al Y, ¿no? En positivo y en negativo. ¿Qué funciones tenía este elemento? Si nosotros tuviéramos aquí, esto genera rotaciones, en ningún momento está haciendo movimientos en eje. Yo podía manipular o maniobrar con ella haciéndola hacia abajo, pero esta acción no generaba función en el televisor, no generaba una función en el televisor, siempre eran elementos de rotación y la pulsación, que si tú la picabas, pues generaba un elemento. No tenía direcciones bien definidas como un joystick. Un joystick tiene 4 direcciones. Este realmente quizás lo podías mover hacia acá, hacia la izquierda, pero cuando lo querías mover en esta dirección no se podía, tampoco hacia arriba. Solo lo podías mover arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, no cuenta como un joystick. Esto era una perilla pulsable, más que otra cosa. Este era el principio o los inicios de un joystick, que va más enfocado a una perilla pulsable. Entonces, este control sí se podía desatachar directamente de la consola. De hecho, aquí lo podemos ver, como el cable está separado completamente de la consola, ya que se dieron cuenta que con los antecesores, los controles jalaban la consola y podían provocar, o sea, por acciones de efusividad del jugador, podías jalar el control y tirar la consola, o jalar directamente el cable de la consola y arruinar los circuitos de la computadora. Entonces, por eso se decidió hacer de esa forma. Eh, entonces, con ese entendimiento, vemos que existe este cursor del joystick, en donde tenemos esta perilla que empieza a generar como que esta funcionalidad de un joystick. Posteriormente, ahora sí, ya tenemos al famosísimo joystick en 1977 con el Atari 2600, en donde, bueno, voy a... Ok.
Entonces, en el Atari 2600 tenemos ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir este para que vean la cámara en grande. Tenemos este. Este es el joystick del Atari 2600, en donde tenemos un botón pulsable. Y este botón pulsable, pues prácticamente era para el pulgar, que los controles del Atari se sostenían de esta forma, así. Y el joystick se agarraba con la otra mano. Entonces, así estabas interactuando. O si eras zurdo o viceversa, ¿no? Entonces tú podías, esta era la factibilidad del que el botón estuviera aquí, que yo lo podía cambiar así o así. Así para diestros, así para zurdos, ¿no? Entonces yo agarraba el control de esta forma y posteriormente, fíjense cómo el joystick está compuesto de una palanca plástica con 4 direcciones. Esta era la funda del joystick. Esto era nada más para generar como que mayor agarre. Y pues yo podía mover en 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Nada más. Yo podía hacerlo en direcciones diagonales, pero se trababa. Muchas veces se trababa. Entonces no existía como que la consistencia de este elemento. De igual forma, el control va completamente desconectado, ¿no? Se puede desatachar de la consola. Y pues la consola era una consola de sobremesa. Vamos a seguir con el siguiente. Eh, ah, ah, ah. Archivo. Posteriormente tenemos el... Ojo, este es una consola completa, pero no estoy hablando de los elementos de la consola. Esta consola se llama Game & Watch, y de hecho uno de los principales elementos creados para esta consola fue el pad o el gamepad o el D-pad, en donde prácticamente es una serie de flechas que generan la dirección arriba, abajo, izquierda, derecha, que funge como los principios del joystick, pero sin la necesidad de una palanca, porque al ser una palanca un ente mecánico, tiende a descomponerse fácilmente, ¿no? En esta ocasión, pues tenemos este de aquí, ¿no? Que sería el D-pad, ¿no? D-pad. Entonces, este también es conocido como el control pad. Nos ayuda a generar movimientos en Y, tanto en positivo como en X, positivo y negativo, ¿no? Son 4 direcciones que van enfocadas. Justamente el joystick empezó a fallar por la cuestión mecánica al principio. Y fíjense cómo el joystick era gigante. Prácticamente toda mi mano tenía que agarrar el joystick para poder cubrir la palanca, ¿no? En este caso, con un pulgar nosotros podíamos mover sin ningún problema en las 4 direcciones a nuestro personaje. Junpei Yokoi fue en 1980 uno de los grandes desarrolladores. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, tenemos una flecha desde los inicios de los videojuegos que va en aumento. Ahí está, marcada con color azul. Y cuando llega el Atari 2600, pasó una situación emblemática enfocada a la caída del desarrollo de videojuegos, que justamente casi estuvo a punto de matar la industria, por el hecho de que la industria del cine y la industria del videojuego estaban muy, muy, muy acopladas en ese entonces. Por cada película que salía, es más, antes de que saliera una película, la gente ya quería hacer un videojuego para hacerle publicidad a la película. En este caso, juegos de Batman, juegos de películas como Jurassic Park, juegos como películas de... juegos de Street Fighter también, los de Mario Bros. O sea, muchísimas cosas había enfocadas a la industria del cine. Mortal Kombat también. Desafortunadamente, eh,
películas de Jurassic Park, no, perdón, ahí eso es más adelante, pero películas de Steven Spielberg, justamente E.T., generaron una gran controversia, ya que el juego que salió para el Atari 2600 de E.T., dicen que es el peor juego de la historia. Si se ponen a pensar, ese juego lo hicieron en menos de una semana, con los recursos limitados en ese entonces, pues fue una hazaña. Desafortunadamente el juego era muy malo, muy muy malo, ya que lo primordial de un juego es que sus mecánicas sean divertidas y que su nivel de exploración sea divertido, sea entretenido. Este juego no tenía pies, no tenía cabezas. De hecho, les voy a mostrar un gameplay para que vean cómo es. Vamos a ver, vamos a checar. Compartir aplicación pantalla. Acá está. Si tiene narrador, lo voy a. Ay, no puede ser. Así empezaba el juego. 1982. Y ese era el juego. Tenías un contador acá abajo que realmente te estaba contando la cantidad de pasos que dabas. Fíjense cómo van bajando. Llegaban como inspectores y tenías que huir de ellos. Te caías a huecos, no sabías qué onda. Salir de los huecos generaba que contara pasos. Si te agarraban, te llevaban. Te llevaban a un edificio y te encerraban. Y entonces no tiene ni pies ni cabeza. Realmente no entiendes, no sabes qué hacer, no sabes por qué pasan las cosas, no sabes, o sea, tienes un límite de exploración. Hay elementos que están en el escenario que otra vez te agarran de la nada, los enemigos se spawnean cuando quieren. Cuando estás en la cárcel te siguen persiguiendo. No hay nada realmente que sea bueno. Ni la interfaz, ni el diseño, nada. Nada, nada, nada es bueno. Entonces, gracias a este pequeño juego, casi la industria de los videojuegos se va a la quiebra. Denme un segundo, ahorita los leo. Déjenme poner nuevamente la... Ahí está. Dice, entonces por ese IT no cambia porque le daba algo. No cambiaba porque le daba algo. No entiendo. Vaya demostración de cubismo en ese juego. No, ¿cuál cubismo? Es puro pixel art. Nada que ver con el cubismo. Entonces, este juego realmente era algo muy malo. O sea, no existían ninguna manera de que fuera divertido. Por ende, generó como que este declive. Y fue hasta que el poderosísimo Junpei Yokoi empezó a sacar a flote otra vez la industria. Y todo esto gracias a dos grandes creaciones. La primera, el D-Pad y el Game ⁇ Watch. Que en este caso, la gran mayoría de las personas pueden reconocer este personaje no tanto por antaño, ¿no? Sino porque en el juego de Smash sale y es un personaje de color negro, que es prácticamente puro pixel.
Y sí, sí están enterrados en el desierto. De hecho, fueron a desenterrarlos y los empezaron a subastar. Entonces, vamos a poner una muestra de cómo eran estos dispositivos. Dependiendo, existían muchos, o sea, no solo era uno, existían muchos. Y, a ver, déjenme buscar uno adecuado. Ese que sale aquí en la imagen que les estoy mostrando es uno de los más emblemáticos. Aquí está. Este video está bien. Compartir. Quiero compartir este de acá. Entonces, fíjense cómo cada uno tiene una versión de juego distinto y tienen sus pestañas para poder pararlos, como que para poder posarlos. Cada uno tenía diferente forma de jugar. Fíjense cómo estos tienen solo botones, otros tienen 3 botones aquí, otros solo tienen botones para pulsar, pero estas son las versiones más antiguas del Game & Watch. Posteriormente, más adelante, vamos a adelantarlo un poquito más. Fíjense cómo ese es un dispositivo que no es actual, es un dispositivo completamente de antaño, en donde prácticamente son 2 carcasas y tiene 2 pantallas, ¿no? Estas 2 pantallas no es lo relevante es que aquí es por primera vez que se introduce el gamepad, esa cruz que vemos ahí abajo, que nos permite generar movimientos arriba, abajo, izquierda y derecha. Eso es lo más emblemático de esta consola. De hecho, justo en ese modelo es donde Junpei Yokoi empieza a generar esta idea y que esa idea se queda como un estándar de los juegos. Y fíjense cómo ahí tenemos el D-pad. El D-pad es seccionado. Fíjense cómo hace solo movimientos muy seccionados. Y tenemos un botón pulsado, ¿no? Vamos a parar ahí. Entonces, lo relevante de esta interacción, perdón, de esta interacción, de este control, es justamente la forma de cambiar el modo de juego dentro de los videojuegos, ya que nos quitamos de las perillas, nos quitamos de los joysticks y este es un producto muy innovador. De hecho, gracias a que se patentó este gamepad, Junpei Yokoi se hizo millonario, porque después sacó el famosísimo Game Boy y en el Game Boy es donde explotó completamente el boom de los videojuegos, ¿no? Eh, ya se estaba recuperando la industria gracias a estos inventos, pero desafortunadamente otra vez Atari se salió con la suya y en 1982 sacó el Atari 5200. Y si se fijan, el control que está ahí, pues es pues es una burla, ¿no? Aquí vemos este de aquí. Vamos a buscar un ejemplo. Acá está. Que de hecho, ese control empieza a ser como una quimera, ¿no? Realmente es una mezcla de muchísimas cosas. Vamos a compartir. Sería este de acá. Fíjense cómo este se desenchufa de la consola. Tiene números como si fuera un teléfono o un control remoto de televisión. Tiene 2 botones pulsables de color rojo en la parte izquierda y tiene botones en display que es Start, pausa y pegar. ¿O qué dice? No alcanzo a leer. Ah, el reset, perdón. Y tiene ahí, por ejemplo, tiene iconos emblemáticos que dice Atari 5200 y el logo. Y pues este tipo de controles, pues realmente eran controles mecánicos con placas electrónicas muy burdas, pero fíjense cómo trae una mezcla ahí de 1000 cosas.
Así es como está por dentro. Dejen que cargue. Fíjense cómo tiene dos apartados mecánicos para el joystick y toda la placa electrónica para los botones que voy a estar pulsando digitalmente. Eh, y esto es mecánico también. Los botones que tiene aquí son mecánicos. Entonces son controles que realmente no cumplen con la función que deberían de cumplir. Más que controles, ya es algo que sale completamente de la idea de un control y se mete en terrenos inexplorados que Atari quería seguir explorando y que no entendían que se tenían que acoplar a la interfaz de usuario, al diseño enfocado al usuario, ¿no? Ellos diseñaban enfocado a necesidad de juego, no enfocado al usuario. Entonces, posteriormente, ya una vez más adelante, en 1983, vienen estos sistemas de entretenimiento más novedosos, podemos decirle, en donde... espérenme, que estoy tratando de sacarlos para que los vean también. En donde estos controles empiezan a generar como que un mayor entendimiento de las necesidades, no solo del jugador, sino que también del videojuego. Eh, ¿Por qué del videojuego? La necesidad de tener una diversidad de botones o una diversificación de botones es precisamente para que el usuario pueda pues tener una mayor interacción directa con el desarrollo de los videojuegos o el desarrollo del mismo videojuego. En este caso voy a detener esta para poner una vez más la cámara. Ahí está. Y tenemos el control del NES. En este caso, en el control del NES, si nos fijamos, también se puede desatachar de la consola. Se puede desatachar de la consola y tenemos el D-pad, el famoso D-pad, que es este de aquí, que yo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y así sucesivamente. De igual forma, hay dos adaptaciones, porque este control es el que salió en América. Hay una versión occidental que también ahorita vamos a ver las diferencias del control occidental. Uh, de igual forma tenemos aquí botón Start, botón Select y dos botones de interacción o dos botones pulsables, ¿no? En este caso no tenemos nada de este lado, ni abajo, ni arriba, ni en los lados, ¿no? No tenemos nada. Pero sin duda alguna es uno de los controles más emblemáticos de la historia. De hecho, tiene una pequeña anécdota estos controles. Si se fijan en la parte de los botones que están acá abajo, hubo una cuestión, de hecho voy a dejar de compartir el video y vamos a ver otra vez el, el archivo. ¿Dónde está? Acá está. Si se fijan, hay dos variantes de este control. Tenemos esta que está en color rojo y esta que es en color gris, que es la que ahorita les enseñé, que es la más occidental. Perdón, la más americana, ¿no? La oriental es esta, sí, perdón, y esta es la occidental, ¿no? Entonces, en la versión oriental está un color rojo completamente en el control. Y si se fijan, además del color rojo, aquí tenemos un 1 de número romano. Este es un 1 de número romano, que sería este. Ahorita borro para que vean. Y el control 2, obviamente, del mando del Famicom o Familiar Computer System, sería este, ¿no? El mando 2. Solo que sí hay una gran diferenciación entre el mando 1 y el mando 2. Ahorita se los muestro. Aquí está. Esta imagen está buena. Vamos a esperar a que abra. Y ahorita se las termino de enseñar. No sé, por alguna razón hoy siento más lento el internet que otras veces. Aquí está. Entonces vamos a compartir.
Que sería esta de acá, ¿no? Ahí está. Nosotros podemos ver que el mando 1 tiene el número romano 1 y el mando 2 tiene el número romano 2. Esta es una adaptación de controles que salieron para el Nintendo Switch, pero prácticamente son lo mismo. Fíjense cómo el mando 1 tiene botón Start Select, el mando 2 ya no los tiene y se ven suplidos por un control de volumen y por un micrófono. Entonces, en el mando 1, yo tenía la interacción de Start Select, en donde yo podía seleccionar o pausar el juego, y en el mando 2 yo podía subir o bajar el volumen. De hecho, esta también fungía como bocina. Entonces, tengo el pad direccional en el mando 1 y en el mando 2. Start Select solo lo tengo en el mando 1. Presionar botón B, botón A, lo tengo tanto en mando 1 como mando 2. Y en el mando 2 tengo el control de volumen y esta bocina micrófono, ¿no? Realmente es elementos muy, se podría decir que interesantes de ver para ese entonces en la secuencia de cómo se jugaba, ya que había algunos juegos que requerían de el habla para poder jugar o interactuar con la pantalla, ¿no? De igual forma, en el dato curioso que les quería comentar es que justamente América, específicamente Estados Unidos, estaba muy en contra de que el mando saliera de color rojo, porque era muy representativo de Japón el color rojo, ¿no? Por ende, dijeron, tienes que cambiar a una paleta de colores más sobria. Y ellos empleando su gran ingenio, generaron la paleta de colores sobria, pero con un detalle específico. Si se fijan, en la parte de los botones, nosotros tenemos vamos a tratar de emularlo de este lado, con un cuadro, aquí está. Tenemos un rectángulo de color gris y posteriormente tenemos un elipse de color rojo. Ay, bueno, en el centro. No me salió. En el centro. De hecho, justo como acaba de decir su compañero, Horacio, es la bandera de Japón. El hecho de un fondo blanco a un sol naciente, pues es prácticamente la bandera de Japón. Y se salieron con la suya, ¿no? Metieron un producto de Estados Unidos con la bandera de Japón implícita. Entonces, de igual forma, pues eso es muy emblemático para la Famicom y para la NES. NES es Nintendo Entertainment System, son las siglas, y el Famicom es Familiar Computer. Entonces, prácticamente son el mismo sistema, solo que cambia en una versión adaptativa de Oriente a Occidente. Posteriormente tenemos los mandos enfocados al Master System, que es un Sega, que vamos a buscar. Y es que todos hacen sus unboxing y no me gusta verlos. Pero este control de hecho es difícil de encontrar en la actualidad. Es muy, muy difícil de encontrar en la actualidad. Este que aparece aquí. De hecho, no voy a perder tiempo mejor en buscarlo. Este de aquí. Pero sin duda alguna, eh, ojo, estoy sacando a la luz los más emblemáticos. Los más emblemáticos. Sé que hay muchísimos más y versiones adaptativas de estos controles. Por ejemplo, en el NES salió el guante, salió la bazooka, salió la pistola de lector de rayos, en donde matabas píxeles de la tele y así sucesivamente. Entonces, todos estos mandos no fueron enfocados al desarrollo de los mandos actuales. De hecho, fíjense cómo la línea va muy sucesiva. Tenemos el entendimiento de botones pulsables y hasta la idea de los D-pads. En este caso, en el Master System, justamente había una
un choque cultural muy fuerte, porque de la... Voy a ponerlo más grande para que igual no... Hubo muchísimas versiones del mando de la Master System, eh, y de hecho ya lo nombran de diferentes formas, como control stick o cosas de ese estilo. Ya no es un joystick, ya se va enfocando al control stick. Vamos a compartir pantalla, que sería esta de acá. Ahí está. Y fíjense cómo este de aquí parece una parrilla, como de un quemador de estufa. De hecho, si lo vemos así detenidamente, parece como un quemador de estufa. Pero de igual forma salieron como variantes de este y salieron aberraciones como esta de aquí. Que fíjense cómo sí está bien raro, está excesivamente raro. Este también se podía desatachar de la consola, pero sin duda alguna es un control que lastimaba. De hecho, fíjense cómo salió una variante con stick más pequeño, con el control pad. O sea, el control pad, como estaba patentado por Nintendo, no podían sacarlo igual o similar al de Nintendo, ya que se podían llevar una demanda muy grande, y para ese entonces recibir una demanda de Nintendo, pues era prácticamente irte a la bancarrota. Entonces, todo este tipo de elementos empezaron a generarse para tratar de emular el D-pad de Nintendo. Sí, de hecho parece una palanca como de carro antiguo, ¿no? De igual forma, vamos a seguir compartiendo la imagen del archivo. Sería esta de acá. Posteriormente se dieron cuenta de 1985 a 1988, que son 3 años prácticamente, que tenían que sacar un mando con mayor ergonomía. Si se fijan, hasta el momento nadie se ha preocupado de la ergonomía de los mandos. Nadie, nadie, nadie hasta este momento. Todos solo se enfocan en funcionalidad y que todos ellos tengan como que un de interacción adecuado del usuario ante el juego que está jugando. En este caso, el Mega Drive, que sigue siendo una consola de Sega, vamos a buscar el control más grande. Este de aquí. Solo quiero ver la imagen. Ahí está. Vamos a compartir la otra. Esta de aquí. Tenemos que, a diferencia que de lo del mando de Nintendo, nosotros tenemos 3 botones de acción. Tenemos el A, el B y el C. De igual forma tenemos un control pad, pero fíjense cómo es muy distinto al de Nintendo. De igual forma tenemos un cable con un conector para la pantalla y un botón adicional. ¿Para qué creen que funciona este botón? ¿Para qué creen que funcionaba este botón? ¿Reset? No. ¿Para qué creen que funcionaba ese botón? El botón azul que está ahí. ¿Pausar? No. ¿Para seleccionar? ¿Para la pausa? No. ¿Para seleccionar qué? ¿El menú? No. Este botón, de hecho, tiene que ver con el uso de los videojuegos en ese entonces. Objetos, no tampoco. Es un menú, no tampoco. Este botón funcionaba en este entonces, para este entonces, se estaba viniendo el boom de los juegos de pelea. Déjenme compartir el archivo una vez más. Aquí está. En 1988, espérenme, si no mal recuerdo,
Los juegos que estaban más emblemáticos en las arcadias eran los juegos de pelea, juegos como Final Fight, Street Fighter, todo este tipo de juegos. El hecho de que saliera este control es que precisamente empezaron a tratar, no sé si recuerdan que en las arcades de antes existían 6 botones y una palanca. Estos 6 botones te servían para hacer patada, patada fuerte, tenías también el golpe, golpe fuerte, tenías defensa y tenías ay, no recuerdo cuál era el sexto. Brincar era el sexto. Entonces, para los combos. De hecho, sí, si se fijan, yo tenía que apretar ese botón específico para, es como apretar Shift 1 o Shift 2, Shift 3 o simplemente apretar el 1, 2, 3. Cada que yo aprieto el comando Shift más 1 me hace otra acción. Y si yo aprieto el 1 solo, me hace una acción diferente. Entonces es como un Shift en un control. Pero definitivamente esto era excesivamente pues difícil de interactuar con ese control. Era muy, muy difícil de interactuar con ese control, ya que tenías que usar el pulgar derecho más el índice para estar seleccionando ese botón. Entonces te cansaba mucho la mano, te dolía luego la muñeca y así sucesivamente. Entonces esto lo vino a cambiar completamente en 1990 el SNES, que es el Super Nintendo Entertainment System, que justamente este control hace una adaptación muy adecuada para su época, que en este caso serían los juegos de pelea y los juegos que necesitaban muchísimo mayor interacción que solo un botón para pulsar o dos de ellos para pulsar. Es muy, muy, muy distinto, ¿no? En este caso, a ver, den un momento. Les muestro para que lo vean. Obviamente, pues solo les muestro los que tengo, porque no tengo todos. No, definitivamente es imposible tener todos, ¿no? Entonces, aquí está. Voy a poner la cámara. Entonces aquí tenemos el control de Super Nintendo, ¿no? En donde tenemos el pad direccional, tenemos Start, tenemos Select, tenemos botón A y B y X y Y. Tenemos dos botones adicionales. Y si se fijan, yo tengo una mejor sujeción y esta sujeción va en diagonal. Fíjense cómo el botón Start y el botón Select te permiten ver las diagonales que hay aquí y te permiten ver las diagonales que hay acá. Esto es para que efectivamente tus pulgares, en el momento de estar jugando, tengan esa dirección. Fíjense cómo los pulgares se mueven en diagonal, nunca se mueven como rectos. Los pulgares es raro que se muevan rectos, es muy difícil moverlos en recto. Entonces por eso están así. Y además incluyó dos botones más. Estos dos de atrás, que es el L y el R. Aquí es donde por primera vez podemos ver estos dos botones, ¿no? Entonces este tipo de control ya empieza a generar como que un mayor enfoque en la ergonomía. Ya se está buscando que también tengan ergonomía para que no me canse. El hecho de que sean circulares me permite agarrar el control de esta forma, en donde yo no me voy a cansar. En el momento en que yo quiera descansar, yo apoyo mis pulgares en esta parte del control, en donde está redondeado, es donde voy a apoyar los pulgares. Y así genera una muchísimo mayor ergonomía a diferencia de los controles que hemos visto, ¿no? De igual forma, obviamente, salieron versiones de los controles y ya es aquí donde empiezan a salir estas versiones adaptativas o revisiones de los controles existentes en el campo de los videojuegos. En este caso, específicamente enfocados en primer lugar para el Master System, que recuerden que ahí salieron como que muchas versiones de un control, pero era porque por abarcar gustos de la gente. Del SNES en adelante empezaron a salir las versiones adaptativas para enfocarse al gameplay. En este caso, si se fijan, el control que salió en 1993 del SNES 2
tenía como que una mayor ergonomía y quitaba el botón XY para seguir enfocándose al modo tradicional de juego que teníamos en el NES. Esto es más por tradicionalismo y pues ya es una cuestión más estética. De igual forma el control se podía desconectar sin ningún problema de la consola. Pero pues realmente si tenías el mando del NES de 1990, podías pues, tener como que sin ningún problema la misma interacción que con el mando que salió para el NES 2, ¿no? Posteriormente, en 1993 salió el 3DO de Panasonic. El 3DO de Panasonic era un sistema de entretenimiento como tal, lo denominaban sistema de entretenimiento. Vamos a buscarlo. Ahí está. Voy a tratar de buscar uno donde se ve el control un poquito grande. Acá está. Esperen. Abrir en una ventana nueva. Ahí está. Vamos a compartirlo ahora acá. Sería este de acá. Entonces estamos viendo un control que ya tiene 3 botones de acción, A, B y C. Serían estos 3. Posteriormente, este botón, este control tiene botón L y R. Aquí está. Left and right, izquierda y derecha. De igual forma tiene estos botones característicos que en vez de ser botones enfocados al pausa o al start o al select, estos tenían que ver con el pausar video, poner play al video o parar video. De igual forma aquí no se nota, pero en esta parte de aquí tiene un plug para audífonos. Es el primer control que tiene o que genera un plug para audífonos. ¿Esto por qué? El hecho de tener el plug para audífonos es precisamente como era un sistema de entretenimiento. Se los voy a mostrar. Acá está. Las imágenes están feas, pero pues porque son muy antiguas. Acá está. Es prácticamente como si viéramos una videocasetera. Fíjense cómo tiene la entrada de la videocasetera. Y además podías introducir juegos para poder jugar este sistema de entretenimiento. Ya empezamos a generar como que esta idea de los híbridos de sistemas de entretenimiento, ya no solo una consola de sobremesa de videojuegos, sino que se les buscaba una orientación distinta, como también reproductores de audio. Entonces, todos estos elementos van generando como un cambio muy drástico en el desarrollo de los videojuegos, porque más adelante se ven como que los rezagos de todo este tipo de tecnologías. Después, posteriormente, tenemos... ¿Dónde están? Acá están. Entonces, este era el 3DO de Panasonic. De igual forma, en 1994 salen los controles de PlayStation 1 y hubo una adaptación del Sega Saturn, en donde ya quitamos completamente la idea del botón de este botón, ¿se acuerdan de aquí? Del botón que tenemos aquí. Este botoncito gris de aquí se va para convertirse en 6 botones pulsables, que serían estos de aquí. Son 6 botones que voy a poder estar pulsando, además de añadir el L y R en el control, ¿no? Porque este de aquí no los tenía. Este no los tenía. Este de acá ya los tiene. Entonces, de igual forma, tiene el D-pad de Start Select. De hecho, este es uno de los controles que le ganó desde 1990 hasta el 94, son 4 años después. Sega se encargó de crear un control específico
para los juegos de pelea. En este caso Street Fighter, si mal no recuerdan, se llamaba Super Street Fighter porque salió para Super Nintendo, por eso el Super al inicio, ¿no? Y justo con esto hicieron que el Sega se hiciera la consola en donde más se adaptaba a la gente a jugar el Street Fighter por el tipo de control. Esto Nintendo pues no le vio mayor relevancia, ya que en esos 4 años le sacó la ganancia que le tenía que sacar a ese juego y pues decidió continuar con su vida como si nada, ¿no? Caso contrario que en el PlayStation 1, que de igual forma surge en el 94, aquí tenemos este de aquí, que es su control análogo. Todos estos controles que voy a seleccionar a continuación, todos estos controles se pueden desatachar de la consola. Todos estos, fíjense cómo de que empezó desde aquí el atacharse o desatacharse de la consola, empezó a evolucionar a que todos los controles de ahí en adelante ya se pudieran desatachar de la consola. Esto por las mismas motivaciones de cuidado de la consola. El control de PlayStation era un análogo en donde teníamos un control pad, en donde vemos que de igual forma buscan no llevarse la multa de derechos de autor y generan su propio formato de esas 4 direcciones, ¿no? Posteriormente tiene Start Select, aquí está Start, aquí está Select, y tenemos pasa algo muy interesante en el control de PlayStation, ya que empieza a generar una iconografía de elementos como el triángulo, el círculo, el cuadrado y la X, ¿no? En este caso, toda esta iconografía tiene que ver con colores, con paleta de colores. Por primera vez salen colores específicos para recordar a la gente, porque se dieron cuenta que los que más jugaban eran niños. Entonces empezaron a meter colores enfocados para llamar la atención de los niños. Y era más fácil decirle a un niño, aprieta el cuadro, aprieta el triángulo, aprieta el círculo, aprieta la cruz, que decirle, aprieta el L, aprieta el A, aprieta el B, aprieta el C, aprieta el X, aprieta el Y. Entonces tiene una razón de ser de que existieran estos controles con esos colores en específico y además su disposición. Fíjense cómo aquí la disposición no es en diagonal, como lo del NES, que en el NES recuerden que van las diagonales así, van las diagonales así, y pues los controles te enseñan que todo va a ser en diagonal, ¿no? Acá son elementos muy rectilíneos, en donde vemos esto y vemos esto. Ya está ahí. Posteriormente, en 1996, salen 2 adaptaciones, bueno, una adaptación y un nuevo control, que de hecho salió ese control de la Sega Saturn, salió para un juego en específico. Déjenme buscar. Es que no recuerdo el nombre del juego, siempre se me olvida el nombre del juego. El juego se llama... Acá está. Knights. Que de hecho, ahorita les enseño. Este juego salió específicamente, perdón, este control salió específicamente para identificar los movimientos de la cámara dentro de este juego. Vamos a buscar el... Es que no me deja ver la imagen. Déjenme, es que lo encontré en subasta, pero... Knights, juego Knights, aquí está. Acá está. Aquí está. Vamos a compartirlo. ¿Dónde está? Compartir aplicación pantalla. Es esta de acá. Y este juego justamente pues necesitaba de este joystick, que de hecho aquí le llaman 3D Control Pad. Ni siquiera se atribuye todavía pues el término joystick a este elemento, ¿no? Que tenía el control. De hecho, si se fijan, es la misma disposición que el control de
de Sega, 3 botones arriba, 3 botones abajo. Botón de Start Select tiene como una, no es perilla, es como un switch y el pad, ¿no? Este es un juego que salió, que fue un juego único. Y de hecho, pues son personajes enfocados al juego de Sonic. De hecho, si, a ver, vamos a buscar para que vean cómo era. Ujú. La calidad es pésima porque para ese entonces no existían como que las capturadoras de video como tal. Vamos a compartir. No, este no. Este de acá. Y fíjense que realmente lo que tenías que mover con ese control pad 3D era pues los movimientos de la cámara. Lo que te permitían era como que cambiar la posición de la cámara. Era para lo único que te servía. Ahí está. Sí, les comento, este es una definición estamos hablando de años muy atrás, muy, muy atrás. Y así sucesivamente. Vamos a pasarlo. De hecho está en 240 la resolución. De hecho es difícil encontrar videos de ese juego. Eh, Después, vamos a cerrar esto. Y de hecho tenía como que la misma temática de Sonic. Tenían como que la misma idea de la temática de Sonic. Y posteriormente tenemos los controles de Nintendo 64. No los tengo a la mano, la verdad, pero pues sí los tengo por ahí guardados. Ah, no, sí, ya vi uno. Aquí ahí está la mano. Ahí está. Entonces, este es un control pues, que también usé desde pequeño. Entonces, tenemos el control de Nintendo 64. La gran variante de este control a todos los demás es que por fin le ponen diseño de colores. El control estándar era de color gris. Todos los demás empezaron a salir de color amarillo, color verde, color morado, color azul, color naranja y así sucesivamente. De igual forma, tenemos el control pad, aquí está. Tenemos, aquí ya se le llama por primera vez joystick. De hecho, fíjense cómo ya está un poco flojo. Esto es porque es con el control que jugué desde chiquito. Los botones, como se dieron cuenta que Sony hizo muy buen trabajo con la idea de poner colores y formas básicas que un niño podría entender, aquí era poder entenderlo por colores. Porque si te decían, ¿con cuál pegas? ¿Con el verde o con el azul? Y ya tú directamente te ibas por colores a pulsar ese botón, ¿no? ¿Con cuál le pausas? Con el rojo. ¿Con cuál me muevo? Con la palanca. ¿O con cuál me muevo? Con la cruz gris. Los Cs que están aquí tienen un motivo. De hecho, si nos vamos a la parte posterior, es el primer control existente que le puedes añadir elementos como una tarjeta de guardado y un sistema para que vibre. Era el expansion pack que te servía para vibrar o la memory card o el memory pack, perdón, que iba aquí y que guardabas partidas. También tenían un botón Z que funcionaba como un gatillo como si fuera de una pistola. Si se fijan, si yo lo agarro así, parece como si estuviera sosteniendo una pistola y estoy disparando, ¿no? De igual forma, la idea de estos botones de aquí es para evitar que el joystick fuera utilizado para la cámara. ¿Por qué se llama botón C? Por cámara.
Por eso se llama botón C, C arriba, C abajo, C izquierda, C derecha. Por eso se llama botón C. Cada uno de estos botones generaban un movimiento y uso de la cámara distinto. De igual forma vemos que todos los controles empiezan a generar una disposición central a partir de aquí. Todos empiezan a generar una disposición central en un botón central que te abría, en este caso, el menú del juego o pausaba el juego. De igual forma, no faltaba la iconografía con relieve, ¿no? Y de igual forma, una estación desatachable de la consola. Esto se puede desatachar de la consola y poder utilizarla por fuera, ¿no? O sea, sin necesidad de que si yo jalaba la consola, esto se desconectaba. De hecho, varias veces, por ejemplo, y sí pasaba yo de chico, jalaba la consola y se rompió esta parte de la carcasa por el hecho de que se jalaba tan fuerte que mejor se rompió esto a que se rompiera la consola, ¿no? Entonces, obviamente, pues son... Ay, a ver, esperen. Quiero ver si está o no está. No, es que no los tengo a la mano. Todos los demás controles, pues se los debo. Y ahorita buscarlos me va a quitar mucho tiempo. Entonces, vamos a compartir. Acá está. Entonces, con eso entendemos que los colores ya se empiezan a desatar en los mandos, no solo por una cuestión de entendimiento de interfaz, sino también por la idea de que sea una mejor usabilidad de los niños ante los mandos, ¿no? Realmente quienes jugaban videojuegos en esos entonces, más los niños y los jóvenes que los adultos. Rara vez en esos tiempos veías a un adulto jugar con estos sistemas de entretenimiento, rara vez los veías. Entonces, poco a poco la cultura geek se fue desarrollando enfocada al gaming, desde los arcades hasta los mandos, por eso también es tan importante. De igual forma, tenemos más adelante con la salida del del Dual análogo, perdón, que está aquí, que es una variante del control de PlayStation 1, que sería este de aquí, pero con añadidos dos joysticks, ¿no? El hecho de que fuera análogo es de que tú podías activar el análogo y solo jugar con con los dos joysticks, ¿no? Que sería este de aquí y este de acá. ¿Dónde estaba el botón análogo? Que justamente se llamaba así, botón análogo. Era este de aquí en el centro. Si tú lo pulsabas, podías jugar solo con los dos joysticks. Aquí ya se atribuye, no, ese no prendía en rojo. Ese no prendía en rojo. Eh, el que prendía en rojo, no, sí prendía en rojo, tienes razón. Este no era el botón, perdón, me estoy confundiendo. Eh, Estas son las palancas. Este era un indicador si estaba prendido en análogo, que era un LED de color rojo, y este era el botón de análogo, ¿no? Me estoy confundiendo. Ay, quiero ir por mi control, pero no lo tengo a la mano. La cuestión es que tenía... Ok, sí. ¿Qué pasó, Carlos? Según yo recuerdo que ese botón lo prendías y prendía en rojo el select, bueno, el botoncito gris, ya prendía en rojo y ya tenías las dos palancas para análogo. Es lo que yo recuerdo. Ok. Sí, el contorno o abajo brillaba color rojo, ¿no? Algo así. Sí, sí. Sí, debo decir que yo soy... Ese control lo usé muy poco, porque luego cambió. Ah, posteriormente, bueno, seguimos. Posteriormente tenemos el control. Entonces, si no se confundan, este es para retomar nada más. Este es el botón de análogo y prendía de color de... Ay, pues para quitarnos la duda. Ahí está.
momento. A ver, vamos a compartir este video. Que de hecho aquí abren el sistema de entretenimiento, bueno, el control. Yo lo quiero ver por adelante. Ahí está. Sí, justamente aquí tiene el LED. Entonces, si pulsabas el botón, que era este, o sea, pulsaba entendiendo que el botón estaba a esta altura, y prendía el LED. Y el mismo botón prendía de color rojo. Sí, tienen toda la razón. Entonces, oh, que esto no. Posteriormente pasamos a la idea de que este control tiene dos botones nuevos, además de una palanca nueva. Tiene la cuestión del botón, vamos a checar, aquí atrás tenía L y R, pero estos evolucionaron a L1 y R1. Y posteriormente abajo tenían L2, R2. Entonces añaden dos triggers adicionales a los botones del control, además del análogo, del botón de análogo, y 4 botones pulsables que eran de acción: el círculo, el cuadrado, el triángulo y el tache o la cruz, y era lo que cambiaba en este control. Más adelante, en 1998, el Dreamcast, de igual forma, empezó a generar una evolución específica con el añadido de diferentes elementos para el control. De hecho, vamos a buscar una imagen más grande. Aquí está. Déjenme ver si encuentro. En un momento. Es que justo en este control también se podían añadir tarjetas de expansión, y es el primer control que genera una situación de pantalla en su control, pero no de fábrica. O sea, era un dispositivo adicional que podía generar que tuviera una pantalla de LCD en su control. Ay, no me sale. Dreamcast es de Sega, igual. A ver, lo voy a buscar como... Bueno, primero les enseño este. Y después... A ver... Ah, justamente aquí está. A ver, abrir imagen en una ventana. No. Este es el control original. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Sería esta. Entonces, fíjense cómo el control original venía así, igual desatachable completamente, tenía un botón central, que era el Start, el botón central, el D-pad, el joystick, tenía botones de acción. Fíjense cómo estos botones ya vienen dispuestos en forma de rombo. Esta forma de rombo se empieza a hacer muy característica. De igual forma vienen con colores, pero con A, B, X, Y, misma disposición, botón L y R. Y aquí, posteriormente, tenemos que la ergonomía es muy buena, es excesivamente buena, el tamaño también. Aquí vemos como que este dispositivo adicional, puedes introducirlo a esta parte del control y poder tener una pantalla en donde te va mostrando diferentes elementos del juego. Aunque no lo crean, era muy ergonómico, y el hecho de que el cable saliera por abajo
también era como que algo bueno, porque eso evitaba en muchas ocasiones que te enredaras con las manos. Tenías como que un mayor control del cable, era algo muy raro, pero funcional. Después de esto, a ver, vamos a compartir archivo. ¿Dónde está? Acá está. Después de la idea del Dreamcast, en 1998, sí era uno de los controles más cómodos. De hecho, fue uno de los sistemas de entretenimiento más vendidos en ese entonces. Pues vino a pesar de la capacidad gráfica que tenía, porque la capacidad gráfica que tenía el Dreamcast era muy baja a comparación de las demás consolas, ya que el mando de Nintendo 64, que se me olvidó darles ese dato, este de aquí, salió específicamente, y por eso con esa forma tan rara, porque primero fue creado el Mario 64 y después fue creado el control para jugar Mario 64. Y de ahí que el control se quedó con eso. Porque todo, si podías jugar, más que nada el Mario 64 fue un motor de pruebas para interpretar la cámara y los movimientos dentro de un escenario en 3D. Por eso es que el control se quedó así. Todos los demás juegos se acoplaron a ese mando. Primero se creó el Mario 64 y después se creó el control para jugar Mario 64. Entonces, a partir de ahí, dejaron ese control para todos los demás juegos. Después, ya tomando en cuenta este dato también, salió en el 2000 el DualShock 1, que es para PlayStation. Este ya salió para el PlayStation 2. De hecho, cambian su color porque se están enfocando a un público un poquito más adolescente. Fíjense cómo la generación va creciendo, obviamente, desde el NES, desde el Atari. Ya más abajo, pues yo no estuve. Yo estuve desde el Atari hasta lo que es hoy en día, ¿no? De hecho, mi primer consola fue un Atari y ahí todavía la tengo. Entonces tenemos que en el 2000 salió el DualShock 1, en donde teníamos igual esta función del análogo, botón L1, L2, R1, R2, el pad direccional, Start Select y no cambia muchísimo más. Solo que aquí tuvimos una pequeña discrepancia porque los joysticks empezaban a fallar muchísimo. Si en el Dual análogo ya fallaban, en el DualShock 1 empezaron a fallar pero abismalmente. De hecho, la composición del material con el que estaban hechos los joysticks de estos controles eran muy susceptibles a que las mascotas los mordieran o que generaran ansias y que tú con las uñas los empezaras a pellizcar. Y sin querer en el juego te generabas malos hábitos en donde destruías prácticamente tu control, ¿no? Posteriormente tenemos un monstruo en el 2001 con el mando de Xbox. La Xbox fue una consola dirigida completamente para el público más adulto. Sí, de hecho, eh, las gomitas de los joysticks se perdían mucho. De hecho, vamos a hacer una comparación de tamaños del control original. Por tamaños, ¿dónde están? Porque hicieron una revisión de este control. Hicieron una... Ah, acá está. Aquí está. Ah, listo. Vamos a compartirlo. Vamos a compartir acá. Este de acá. Ahí está. Entonces, tenemos esta cuestión en donde tenemos del lado izquierdo la primera versión del control de Microsoft. De hecho, si se fijan aquí dice Microsoft. Del Xbox, en donde tiene este elemento gigantesco del logo que abarca más espacio del que debería de ser. Además, este es un monstruo.
tú difícilmente alcanzabas todos los botones con el pulgar. De igual forma, la disposición de los botones era absurdamente rara. Fíjense cómo son 3 y 3. Tenemos Start Select o Start Back, como estaba dispuesto. Después tenemos un D-pad y tenemos otro joystick en la parte superior izquierda, ¿no? Todo esto era excesivamente voluptuoso para las generaciones de ese entonces, pues era una consola para adolescentes adultos. Entonces, un adolescente adulto, pues sí podía sostenerla, pero no todos, además de que pesaba un montón este control. Y pues decidieron cambiar a hacer una revisión en donde prácticamente lo hicieron más pequeño, más ergonómico, menos saturado, con la misma cantidad de botones, pero con una mejor disposición, para que todo pudiera ser alcanzado por esta situación de las diagonales. Fíjense cómo aquí ya se respetan las diagonales otra vez, de entre estos dos botones de Start y Back y el joystick, aquí hay una diagonal. De igual forma, del D-pad al joystick hay otra diagonal. Del joystick a los botones de acción, que es X, Y, B, A, hay otra diagonal. Y también hay otra diagonal entre estos botones y los botones XA. Entonces, con eso, pues generaron como que resolver esta situación, porque sí mucha gente se quejó de que su hijo no alcanzaba los controles, pero pues no se daban cuenta que no era una consola o un sistema de entretenimiento hecho para niños. Pero pues ahí tienen a los papás alcahuetes que compraban sistemas de entretenimiento para adultos a sus hijos, ¿no? Posteriormente tenemos uno de los mejores mandos, tanto en disposición de controles, ergonomía, colores y funcionalidad, que hasta la fecha sigue vigente. Es uno de los mandos que sigue vigente hasta la fecha y que se siguen utilizando. De hecho, la mayoría de los mandos pues ya se dejaron de usar. De hecho, puedo decir que hasta aquí, el 2002, los mandos dejaron de cambiar muchos elementos. Se podría decir que fue uno de los pináculos del desarrollo de mandos, ¿no? En donde tenemos de igual forma, fíjense cómo es prácticamente la disposición del control de Nintendo 64. Tiene botón L, botón R, tiene un botón Z que está por acá arriba, tiene X, Y, A, B, que cambia completamente la disposición de la orientación de los botones de todos los controles existentes hasta la fecha. Un botón C y un D-pad que casi no era muy utilizado en la parte inferior. Este control también se puede desatachar y es uno de los mejores controles. Al igual que el siguiente, en 2005, por fin sale Xbox 360 y con él sale el primer control que no necesita conectividad por cable. Este control no necesitaba de cables para conectarse a la consola. De hecho, desde antes, el control de GameCube salió una adaptación, pero era excesivamente pesada, que ahorita se los muestro. Se llamaba Wyvern o Wyvern Control Wyvern. Ajá, acá está. Que de hecho traía de hecho no salió un original, no lo voy a encontrar. Seguramente no lo voy a encontrar. Se los voy a mostrar así como está. Vámonos acá. Y de hecho vemos que está el control. Tiene un apartado gigantesco para que le quepan dos pilas AA y este dispositivo conectado a la consola, que era el dispositivo a rango, ¿no? Esta fue el primer precursor de los controles inalámbricos, pero realmente pesaba mucho, se gastaba las pilas bien rápido, no era tan útil ni tan ergonómico porque ya empezaba a pesar más de lo que pesaba el otro, ¿no? Entonces, por este tipo de situaciones, pues no se terminó de consolidar ese tipo de tecnología para el Nintendo GameCube. Posteriormente,
Ay, ya casi terminamos. Sería este de acá. El mando de Xbox 360 era ergonómico, ya era muchísimo más pequeño, pero se incluye un elemento que se volvió muy emblemático para todas las demás consolas también. Y fue que justo en el centro, aquí en el centro, tenemos un botón de menú. El botón que tiene el logo de Xbox que viene de este precursor. Si se fijan, este no era un botón. Este de acá no era un botón. Este no era un botón. Donde está el asterisco no es botón. Pero acá en el de Xbox 360 del 2005 ya es un botón que te ayuda a iniciar la consola, que te ayuda a prender la consola, que te ayuda a tener una interacción con un menú específico de la consola. Después sale el DualShock 2 en 2006, en donde se arreglan todos estos problemas que podía llegar a tener el DualShock 1. Se tardó 6 años en arreglar todos sus problemas y sus cuestiones enfocadas al control, que se le trababan los joysticks y además que se le volaban las gomas al joystick. Y más adelante, de igual forma, quisieron sacar este control de aquí, que ni siquiera salió al mercado, que es este de aquí, que se llama Boomerang. Ahorita se los enseño. De hecho, déjenme ver si hay un video. Aquí está. Cuando salió el PlayStation 3, se tenía entendido que se iba a generar como que una consola de futuro o del futuro, porque pues ya saben, ¿no? Los de Sony siempre queriendo destacar como que una tecnología smooth. Y vean cómo aquí estaba el control. Y el control era también muy grande. Y este es el control anterior, este ya se podía desconectar y ya tenía una batería de iones de litio. Entonces, fíjense cómo ya también tenía como que esta tecnología que creo que se llamaba Six Axis, algo así, en donde tú podías mover el control y ya tenía como que cierto grado de movimiento en los, sí, un control o un mando de movimiento, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que echaron para atrás el proyecto por un gran motivo. Y este motivo tenía o sea, sí tenía una razón de ser. Si se fijan, todo este tipo de industria va orientada hacia los niños. De hecho, los niños empezaban a comprar como que, bueno, le pedían a sus papás que les compraran estas consolas. Pero tú dale a un niño un control en forma de boomerang y ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es lanzarlo. O empezar a creer que puede jugar con él como si fuera otra cosa que no fuera un control. Y si el control además era grande, uy, olvídate, ¿no? Entonces pasaba, sí, o sea, de hecho su compañera lo hizo, ¿no? O sea, utilizar los controles como armas de defensa contra tus hermanos menores o mayores, pues, o hasta contra tus padres, pues, no era como que lo mejor que podías hacer. Entonces se los echaron para atrás, no salió a la venta. Hubo alguna que otra persona que lo pudo tener en manos, pero los echaron para atrás. Igual con la Guitar Hero, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero por eso es que no decidieron no sacar el Boomerang. Posteriormente viene el Wiimote, que es de Nintendo Wii. El Wiimote cambia completamente todo el paradigma de los controles. Y de hecho, si se fijan, regresamos como a esta idea tan absurda del Atari de 1982. Regresamos a esta idea en 2011. O sea, ¿cuántos años pasaron? Y como que queremos retomar esta idea. Pero ¿por qué se retoma esa idea? Tiene también un ser, ¿no? Un porqué. Estos controles eran controles específicamente desarrollados para el movimiento. Los botones sí te ayudaban, pero se enfocaban más al desarrollo de movimiento para controlar. Eh, el sensor de movimiento de inicios era bueno hasta que se empezó a usar y empezaba a ser muy malo.
Posteriormente sacaron un dispositivo que incrementaba la experiencia del sensor de movimiento. A ver, que se llamaba Wiimote Plus, algo así. Sí, se llamaba Wiimote Plus. Y era un pequeño cuadrito que iba conectado a la parte inferior del control que le daba un mejor sensor de movimiento. A ver, abrir en una ventana nueva. Aquí está. Se los voy a compartir. A ver, compartir pantalla. Era este. Ok. Este pequeño cuadrito que se añadía al Wiimote generaba que el sistema de movimiento del sensor de movimiento fuera 10 veces más sensible. O sea, solo por tener este dispositivo. Más adelante, pues se empezaron a crear estos pequeños controles. Ya salían con esta nueva versión de controles. Que ya traían este sensor de movimiento integrado. Ya no necesitabas ponerle ningún aditamento para que funcionara. Ya funcionaban correctamente y con esta sensibilidad elevada los Wiimote. Y sacaron el aditamento que se llamaba Nunchuck, que prácticamente es como si tuvieras dos chacos. Estos controles eran alámbricos, pero entre sí, no entre la consola y el control, sino el Nunchuck con el Wiimote se conectaban y podías tener como que una interacción entre ellos. De hecho, acá está. Fíjense cómo se conecta el Nunchuck directamente con el Wiimote y había una interconexión entre ellos. Y sí, pues afortunadamente también hubo esta parte en donde se evitó que los usaran como armas, ¿no? Pero sin querer se convirtieron en armas. ¿Por qué? Porque esta correíta traía un defecto. Además de que, fíjense cómo la disposición de los botones es distinto. Tenemos botón 1, botón 2, botón Home, que sí está en el de Xbox, botón menos, botón más, una bocina, trae un lector infrarrojo en la parte superior, el pad, el A, y abajo trae el B, trae un Z, un botón Z, aquí el nunchuck, el joystick, y aparte aquí traía un Z2, si no mal recuerdo. Entonces, tenía muchas situaciones, pero lo más emblemático de este control era que eran mandos de movimiento o controles de movimiento. Posteriormente, vamos a ver acá. Tenemos el Kinect, que el Kinect es un lector de entorno, en donde este lector prácticamente generaba una lectura de la superficie o del área en donde estaba señalando su cámara infrarroja, hacía un escaneo del área y detectaba a las personas que estaban en esa área en específico. De igual forma, esta tecnología duró muy poco, al igual que la del Wiimote. La gente se empezó a hartar de este tipo nuevo de tecnología y sí, también servía para visualizar entidades no existentes en este plano de la realidad, ¿no? Detectaba entidades que no estaban en el entorno y era muy, muy chistoso. Me llegó a pasar que estábamos bailando y había un jugador 4 y solo éramos 3 y de la nada salió en la fotografía porque te sacaba una fotografía del Just Dance y salía el rostro de una persona en blanco. Ya no la tengo, la imagen, pero sí estuvo bien tétrico esa vez. Entonces, posteriormente tenemos el control, puedo decir que es uno de los controles más completos. De hecho, a ver, esperen.
A ver. Vamos a compartir. Que aquí está, ¿no? Este control, pues trae muchas cosas, ¿no? En sí, fíjense cómo trae una pantalla. Esta pantalla es una pantalla touch, es un touch screen. Tiene un stick aquí, otro acá. Tiene el gamepad aquí. Ahí se ve. De igual forma, tiene un botón de home que está aquí. De igual forma, tiene un botón que te ayudaba a controlar la televisión y uno para prender la consola y la televisión. De igual forma, tiene el botón menos y el botón más. Acá atrás trae el botón ZR, que es este de aquí. ZL, L y R, que son este y este. Y no solo eso, este control también trae cámara. Trae cámara frontal. Es una cámara HD 720. Además de eso, trae un lector infrarrojo, que está aquí. Trae en esta parte de aquí un lector NFC. Además, trae un stylus, aquí está, que era para hacer las situaciones del touch. Trae conector para audífonos, trae entrada plug para audífonos. Y realmente era un control excesivamente ligero. O sea, tú podías jugar, además de que la ergonomía era muy buena. Si se fijan, trae como que dos pequeñas volutas aquí y acá, que te permitían agarrar perfectamente el control de esta manera. Y tú lo podías tener mucho tiempo. A diferencia de lo que decían muchos, pues no pesaba nada. Y de igual forma trae bocina izquierda, bocina derecha. Entonces, este control era muy efectivo porque generaba esta primera situación de consola híbrida. Porque tú podías estar viendo la tele y jugar a la vez. Y cuando dejaran de ver la tele, tú podías intercambiar la pantalla que veías en el WiiPad hacia la tele, y así sucesivamente. Desafortunadamente la consola no tuvo la fama o la dicha, o no salió en el momento adecuado. También tenía micrófono, podías hacer videoconferencias dentro del Nintendo Wii U.